Viendo programa especial. Continuamos con más de nuestro programa especial en referencia al Caracazo. 25 años de historia. Ya compartíamos con la diputada Marelis Pérez lo que se vivió en ese momento, ¿no? Una represión brutal. Y lamentablemente hoy en día algunos sectores de la oposición han querido hacer comparaciones mezquinas, ¿no? Desde mi punto de vista, al decir que la represión, según ellos, que hay hoy en esas manifestaciones de claveles, manifestación pacífica, ¿no? Ha sido el triple de lo que sucedió hace 25 años. Por favor, yo creo que hay que llamar, como decía el presidente Eleazar López Contreras, calma y cordura, y más que calma, cordura, ¿no? En referencia a esas opiniones que emiten unos sectores de la derecha. Así es. Carmen Victoria, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, José Luis Pacheco, quien es analista político, también es diputado, ¿no? Sí. Conoce muy bien esa dinámica. Hemos esa andado por sinergia. la vida. Andado por la vida. Sí, es un La analista Universidad político. de la Vida también. Así es. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muy agradecido por invitarme a este programa, sobre todo para tratar un evento de tanta trascendencia, tanta importancia, como fue el Caracazo. Y yo creo que, en mi opinión, pues el Caracazo responde a un viejo movimiento de la humanidad. Yo creo que la humanidad, desde que se generó la civilización, se ha dividido en dos grandes grupos. Los que están arriba, usufructando el poder, que son una minoría, y los que están abajo, que son una inmensa mayoría, que son los que padecen el poder. Y esos que están abajo siempre han intentado por uno u otro mecanismo salir de ese estado en que se encuentran, pues. Y es como una especie de olla de presión histórica, constante. Estos están presionando por subir y estos están arriba presionando por mantenerlo abajo por diferentes métodos que van cambiando a lo largo y ancho de la historia, desde la represión más brutal hasta la represión mental, la inoculación mental a través de diferentes mecanismos, de la religión, de la costumbre, de la educación, ¿verdad? Y hoy día, de los medios de comunicación masivos, pues que es un instrumento perverso que la humanidad ha generado como una especie de minotauro, de monstruo, ¿no? Que nos está consumiendo, ¿no? Porque a lo largo de la historia, y es una cosa que es importante hacer referencia, la gente que estaba abajo era muy poco preparada, era ignorante, no sabía leer, no sabía escribir, ¿te fijas? No sabía pensar, y padecía eso que los antropólogos llaman anomia. Que anomia es, bueno, cuando tú todas tus energías las diriges a sobrevivir y no tienes tiempo, pues realmente la cabeza no te da para pensar, ¿no? Hoy día es un poco diferente, la gente es más inteligente, más preparada, más cultivada, ¿te fijas? Pero también tiene anomia, pero la anomia se la inoculan los medios de comunicación. Entonces tú vives en una angustia general, en un buscar cómo salir del estrés, ¿no? Y no piensas tampoco. Y termina siendo, igual que antes por la ignorancia, hoy día por la preparación, manipulado brutalmente, ¿no? Que es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Esa manipulación, José Luis, disculpa que te interrumpa, puede llegar a otros niveles. Cuando digo otros niveles, más allá del ciudadano común, el ciudadano de a pie, llegar a manipular a personas que han demostrado en algún momento un determinado grado de conciencia. Ejemplo, voy a ser claro con esto. Rubén Blades. Rubén Blades, uno siempre ha conocido su trayectoria, incluso calificó como el cronista del pueblo, al dar a conocer a través de su letra, ¿no? Esa protesta social de nuestra América Latina y el Caribe. Y vemos como, sin embargo, dentro de esta dinámica, esta sinergia de lo que es la campaña ECO, ¿no? De tratar de hacer ver que Venezuela anda por el suelo, bueno, no sé no sé cómo calificarlo exactamente, pero pareciera que mordió el peine, ¿no? Bueno, fíjate, con Rubén Blades, creo yo, sucede ese cambiar que tiene la persona a través de los medios en los cuales se va desarrollando, los círculos, ¿verdad? Yo recuerdo mucho, hace muchos años, una entrevista que le hicieron a aquel célebre Tom John, que era un minero galés que cantaba muy fuerte y muy bueno, ¿no?
y el tipo se hizo rico, ¿no? Entonces durante mucho tiempo él mantenía un contacto con sus viejos amigos, sus viejos mineros, y después se apartó de ellos. Y una vez se lo recriminaron, y él contestó, yo creo que con sabiduría, diciendo, bueno, pero lo que pasa es que el mundo cambia. Hoy día mis círculos, mis amigos, mis gustos, mi esposa, mi gente, pertenecen a otro sector, no son el de los mineros, entonces yo no puedo compartir con ellos, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Pero eso viene por el problema de la desigualdad. Yo creo que a Rubén Blades le pasa algo semejante, ¿no? Como le pasó también a Oscar de León, tristemente, pues. Incluso cantó en La Habana. Bueno, cuando fue a cantarle a Benny Moré y llegó a la tierra de Benny Moré, pues enloqueció positivamente, ¿no? Y luego cuando el imperio le cobró, cancelándole contratos en Miami, pues le tocaron el bolsillo su medio de vida, su subsistencia, y el hombre rebobinó rápidamente. Blades, yo creo que le pasa algo semejante. Eso es muy triste, porque los hombres deberíamos permanecer con cierta fidelidad a los principios, ¿no? Y sobre todo con el compromiso que hemos contraído con cantidad de gente, que es una cosa que se olvida, ¿no? Porque es como cuando tú eres revolucionario, por ejemplo, ¿no? En tu edad temprana, el caso de Pelkov y otra serie de individuos que andan por allí, ¿no? Y comprometiste a una gente, contigo, con tus ideas, con lo que tú significabas, ¿verdad? Y los lanzaste a una lucha donde perdieron la vida, donde fueron torturados, donde fueron perseguidos, donde se truncaron carreras, hasta vidas, hogares, ¿no? Y después, bueno, no, yo ahora cambio, porque me tocó una circunstancia distinta, y entonces ahora yo soy otra cosa, ¿no? No, y ahí vemos la poca responsabilidad, y siguen siendo voceros igualmente irresponsables del lado donde se encuentran, del ¿no? otro lado. A diferencia de, bueno, de que este gobierno se ha caracterizado por ser consecuente y constante, como nos fue siempre nuestro comandante Chávez, ¿no? Nuestro máximo líder desde el inicio. Él creó y dijo, bueno, vamos a hacer una revolución, y allí se plasmó. Desde el por ahora él se hizo responsable de sus actos, hasta el momento de su muerte se mantuvo firme, y tan responsable fue que, bueno, él dijo, bueno, vamos a dejar acá a Nicolás Maduro a que continúe, y tuvo buen ojo. Eso lo podemos analizar ahora, justamente hablando de esa convención y esa conferencia, esos encuentros por la paz, ¿no? Por la paz de Venezuela, que asertivamente el presidente Maduro se ha sentado con la oposición, que se ha querido sentar, ¿no? Porque también vemos que tenemos unos voceros irresponsables como Capriles, que no se ha sentado con el presidente Nicolás Maduro, que él se llama el máximo líder de la oposición, que vemos que también ahí la mesa de la unidad ya no lo tiene ya como el máximo líder, ¿no? Ya el tema ya claro de que ellos estén jugando a un golpe suave, a un golpe de Estado, porque saben que con los votos no van a llegar. No pueden llegar porque la mayoría del pueblo venezolano, ese pueblo que estaba, como usted lo decía, oprimido, decidió tomar las riendas con la revolución bolivariana y con el comandante Chávez al frente, hace 14, 15 años atrás. Y ahora con nuestro presidente obrero. Bueno, sobre todo creo yo, y es el logro mayor que tuvo el comandante Chávez en el ejercicio de su proceso, el pueblo venezolano se visibilizó. O sea, tomó conciencia de sí mismo, ¿verdad? Ya es un actor político, ¿verdad? Entonces no es igual que aquel pueblo que tenía anomia precisamente, que no pensaba, que el hambre lo consumía. ¿Qué nos falta ahora a nosotros, verdad? Bueno, hacia el interno, ser mejores, ser más preparados, ser más eficientes, ser más capaces, tener planes muy específicos, concretos, realizables y viables en el hacer. Ese creo yo que es la etapa que nos exige la historia en este momento y nos la plantea, con lo que tú decías pues de este movimiento que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro, pues, de conversar. Porque claro, tú te vas a sentar ahora en una amplísima mesa de conversación que va a abarcar prácticamente todos los ámbitos de la vida política nacional, en todos sus sentidos, cultural sobre todo, porque todo es cultura, y luego social, económico, político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí tiene que haber la vocería de la revolución, como tiene que haber la vocería de otra proposición capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Que son elementos que se van a contraponer. Ahora, tiene que abrirse un espacio de conversación, de diálogo, te fijas, pero no de un diálogo para pactar, como bien dice el presidente Maduro, sino para poner los términos claros de cómo podemos, de qué manera nos podemos organizar para convivir y alcanzar el objetivo final, que es el bienestar de la República y el bienestar de nuestro pueblo. Bueno. José Luis, es el momento que hagamos una pausa para el próximo segmento. Yo quisiera que dentro de esta dinámica, el tema relacionado a la Conferencia Nacional por la Paz, perdón, nos digas lo siguiente: ¿consideras
porque hay unos especialistas, ¿no?, que afirman que esta conferencia, esta iniciativa es una muestra de debilidad del gobierno nacional ante la derecha, ante la oposición. ¿Tú consideras que esto es así? No me respondas sino cuando hagamos la siguiente pausa. Ya venimos. Pero ya estamos de vuelta con más de nuestro programa especial, conversando con nuestro invitado José Luis Pacheco, analista político. Y en el segmento anterior hablamos con él sobre algunas coyunturas, la campaña internacional, el tema de Rubén Blades, que todavía esperemos rectifique, ¿no? Lo deseamos. Ojalá lo deseamos, porque sería una pena, ¿no?, que no lo hiciera. Pero dejábamos una pregunta en referencia a la Conferencia Nacional por la Paz, donde todos pudimos apreciar la interacción con representantes de la oposición, el área económica más que todo, pero hay quienes dicen que esa conferencia, esa iniciativa, pareciera ser una muestra de debilidad del gobierno revolucionario, que de alguna manera, bueno, se quiere negociar para evitar la caída de la revolución, así lo dicen algunos. Para José Luis Pacheco, ¿qué lectura le da a esos comentarios? Yo creo que la Conferencia por la Paz es como en cualquier guerra que haya, cuando llega el momento en que una parte no puede vencer a la otra totalmente, ¿verdad? Tienes que abrir un armisticio y sentarte a negociar y ver entonces de qué manera y en qué términos, ¿no?, se pueden conciliar las partes sin que se ceda en la parte de los principios. Yo me voy a permitir leer una cosilla aquí muy a Ucrania, y es un reportaje sencillamente de la prensa francesa, donde el reportero cuenta, dice, ¿no?, llegando aquí en el aeropuerto, dice, todo sigue abierto, la plaza sigue allí en pie de guerra, la plaza de Maidén, que es la plaza, como decir, la plaza de Altamira, en Kiev, ¿no? En su momento más masivo ha congregado a unas 70.000 personas en esta ciudad de 4 millones de habitantes, una ciudad pues, más o menos del tamaño de Caracas, 4 millones y medio. Entre ellos hay una minoría de varios miles, quizás 4 o 5.000, equipados con cascos, barras, escudos y bates para enfrentarse a la policía. Y dentro de ese colectivo hay un núcleo duro de quizás 1.000 o 1.500 personas puramente paramilitar, dispuestos a morir y matar, lo que representa otra categoría. Este núcleo duro ha hecho uso de las armas de fuego. Tú ves que este es un esquema donde hubo una revolución naranja primero, ahora ya esta revolución que ya no es tan naranja, debe ser más limón, ¿no? Que se repite, ¿no? Y es una tesis que yo sostengo. Yo creo que el imperio en líneas generales, el imperio colectivo, ¿no?, compuesto por los Estados Unidos, por Europa, básicamente, ¿no?, por Japón, pero en menor sentido porque es asiático, ¿no?, tiene una política mundial, ¿no?, de desestabilizar los gobiernos periféricos, mantenerlos desestabilizados. ¿Por qué los quiere mantener desestabilizados? Porque cuando tú estás desestabilizado no piensas, no te preparas, no te proyectas hacia el futuro, no haces planes generales, sino que te defiendes. Entonces vives tapando huecos porque te pegan por aquí, tapas aquí, te pegan por ahí, tapas por ahí. Entonces, ese moverse lo hacen ellos de esa manera, una gran campaña mediática, ¿verdad? Mueven grupos entonces pagados, se mueve el Mossad, se mueve la CIA, bueno, se mueven las oligarquías, ¿verdad? Y te mantienen ese estado de tensión, y ese pequeño grupito te mantiene a todo un país en zozobra, como aquí en Caracas, aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela todo el problema está radicado en el este de Caracas, de Chacaíto hasta Petare.